Hola, Dios les bendiga, saludos. Les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Hoy vamos a seguir predicando y enseñando y profetizando la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hablar bajo el tema los 5 pactos de Dios con la humanidad y sus 5 leyes alimenticias. Y por ende vamos a empezar con el primer pacto. El primer pacto empieza exactamente en el jardín del Edén. Cuando Dios crea al hombre, lo lleva al jardín del Edén, ¿verdad? Y allá le da sus mandamientos, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 1:28 para ir viendo cómo Dios hizo este primer pacto. Y increíblemente Dios hace todas las cosas legalmente. Dice primera de Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces aquí ya vemos el pacto que Dios hace con Adán y con Eva, ¿verdad? Y con la humanidad, porque iban a tener descendientes. Pero les da órdenes de que se multipliquen, de que señoreen sobre la tierra. También les da una ley alimenticia, la cual, ¿cómo se llama? Es legumbres, frutas y semillas, ¿verdad? Eso era lo que iba a comer el hombre, ¿verdad? De ahí también les dio mandamiento, además de la ley alimenticia y de la ley que tenían que multiplicarse, también les dio un tan solo mandamiento más. Dice así en Génesis 2, 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces ahí vemos ley para multiplicarse, ley para enseñorearse sobre todo lo creado que Dios había dispuesto a su disposición, la ley alimenticia que iban a practicar, y una señal, ¿verdad?, que era estrictamente y a la vez era un mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no obedeció a ese último, ¿verdad? Y por ende vamos a Génesis 3, versículo 17, 18 y 19, y dice la escritura así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí tenemos el primer pacto. Dios le dio leyes alimenticias, dio mandamiento de fructificarse, dio mandamiento y señal de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la señal también, ¿verdad? De que si ellos la comían iban a morir, ¿verdad? Lo cual vemos que ellos no le creyeron. Eva obedeció a la serpiente y Adán obedeció a la mujer y a la serpiente. Y por ende ese pacto se terminó, ¿verdad? Y vemos que
Dios los sacó del jardín del Edén, ¿verdad? Y los echó afuera y quedaron con esa ley alimenticia. De ahí vemos el segundo pacto que Dios hace con la humanidad, ¿verdad? Y ese lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 9, ¿verdad? Y vamos a leerlo primero desde el 1, 3, 4 y 5, 6, 7 también, ¿va? Entonces dice la escritura así en Génesis, este es el segundo pacto que Dios hace con la humanidad. Y vamos a ver que en este segundo pacto también Dios establece leyes, establece límites, establece señal y también leyes alimenticias. Dice la escritura en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces aquí ya vemos el segundo pacto, ¿verdad? Y Dios establece señal. El arco iris iba a ser la señal del pacto que confirmaba que Dios no iba a destruir ¿cómo se llama? La tierra, los seres vivientes con diluvio. Vamos a ir al capítulo 8 y versículos 21 y 22 para completar esta lectura. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces aquí ya tenemos todo, ya así, ¿cómo se llama? Redondeado, vamos a decirlo así, del segundo pacto que Dios hace. Pone leyes, dice bien claro, no quiere que el hombre mate por matar, no desea derramamiento de sangre de ningún hombre contra ningún hombre.
no desea derramamiento de sangre entre animal y animal, aunque ellos desde ahí en adelante pasaron a ser depredadores y su dieta alimenticia cambió totalmente, como también vemos que cambió la dieta alimenticia del ser humano. Ya Dios le permitió al ser humano, y aunque muchos no quieren aceptarlo, no quieren aceptar, Dios le permitió comer de todo. No le prohibió comer ni sapo, ni rana, ni culebra, ni lagarto, ni cocodrilo, ni cerdo, ni nada, camello, ni nada. Y dice de todo lo que se mueve, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os le hago todo. Entonces aquí no hay excusa. El que quiera poner excusa que la ponga, es libre de hacerlo. Pero vemos que Dios establece también estos mandamientos de fructificarlos, de multiplicarlos, de enseñorear, de tener orden en la tierra, ¿no? Entonces ya aquí tenemos, ¿cómo se llama? Señal del pacto, ¿verdad? Dios ha prometido que no va a destruir la tierra, que no va a volver a maldecir la tierra, porque dice también, ¿verdad? Que no volveré, y persiguió su valor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Cuando está diciendo que no va a maldecir la tierra, está hablando generalizado, ¿ok? Está hablando de todo el planeta, no está hablando de un pedacito, está hablando de todo el planeta. Por lo tanto, él no iba a volver a maldecir todo el planeta de una sola vez, en una sola vez. Hay leyes donde no deben ellos de la ley alimenticia, pueden comer de todo, legumbres, pero no pueden comer ningún producto con sangre, ninguna carne con sangre cruda. Prohíbe el matar entre hombre y hombre, entre ser humano y ser humano, como Caín mató a Abel, ¿verdad? Así que es bien importante entenderlo, y la señal del pacto que Dios está haciendo, el arco iris, ¿ok? Así que si se me escapa algo, pues les pido disculpas, pero creo que ahí tenemos lo que es el segundo pacto, ¿verdad? Cuando Dios termina después del diluvio de hacer este pacto con Noé y su familia y el resto de la humanidad, incluyendo todo animal. Amén. Ese es el segundo pacto. Leyes alimenticias, leyes que no se deberían de hacer, daño entre seres humanos, ¿verdad? Leyes de multiplicarse, nada de, ¿cómo se llama? Como lo que hoy en día hacen un montón de creyentes, ¿cómo se escribe esa palabra? Planificación familiar. Tenían que multiplicarse porque era la voluntad de Dios, que Él quería que se multiplicaran y se juzgaran la tierra. Entonces de ahí pasamos al tercer pacto que Dios hace con la humanidad, ¿ok? Y ese pacto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice la escritura así, en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Así que aquí tenemos, ¿verdad? La salida de Abraham, según se entiende, obedece, pero sabemos que no lo hace. La escritura ahí mismo nos dice que tomó a Lot. Dios le dijo que se fuera de su tierra y su parentela, y por ende también se fue su padre, el cual tuvo Dios que permitir que muriera en la tierra de Harán antes de que llegara a la tierra de Canaán. También permitió que Lot fuera desterrado, fuera dividido, fuera separado de él. Dios siempre cumplió su propósito de que lo quería a él solo con su mujer, sin parentela, y por ende Dios terminó en Sodoma y Gomorra, como hemos aprendido de la escritura. Como Abraham no hizo caso, Dios hizo lo que tenía que hacer para cumplir su propósito, ¿ok? En este caso ya vemos a Abraham obedeciendo mandamientos
para mí, ok, en lo personal, para mí desobedeció el mandamiento que le dijo Dios de que se fuera de su tierra y de su parentela, lo cual se fue de su tierra, pero no totalmente de su parentela, porque se fue con su padre y con su sobrino, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetirlo, Dios tuvo que permitir que muriera su padre en Harán y que Lot fuera separado de él, ¿verdad? Y se fuera para el lado contrario a la tierra que Dios había prometido darle a él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hay mandamientos, pero vamos a leer otros mandamientos que Dios le dio a Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis, permítame. A capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a ver si podemos hacer esto. Vamos a ir a Génesis 17. Tenía esto ya en un bosquejo y no sé por qué apareció que ya no lo tengo. No me di cuenta cuando lo quité, pero vamos a ir a Génesis. Otro mandamiento. ¿Ok? Entonces, en el libro de Génesis capítulo 17, vamos a leer Génesis 17. Perdón, hermano, se me perdió no hice un bosquejo, solo hice apartar los textos, así que les pido mis más sinceras disculpas. Dice Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Okay? Así que vemos aquí, vamos a ver el pacto, vamos a seguir leyendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre, de 100 años ha de nacer hijo,
y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces aquí vemos, Dios da mandamiento, le dice claramente que tiene que circuncidarse él y todos los varones. Le da mandamiento que ande delante de él y que sea perfecto. Entonces, no le da ninguna otra ley alimenticia porque todavía permanece la ley alimenticia que le dio a Noé. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob estuvieron bajo este mismo pacto, aunque los pudiéramos agregar separados a Isaac y Jacob, pero los queremos unir aquí para cortar todo esto. Entonces, es un pacto directo con Abraham, se ratifica con Isaac y se ratifica con Jacob, ¿okay? Y como vemos, también Dios pone señales, y la señal de la circuncisión, esa sería la señal del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿okay? Le da mandamientos de que ande delante de él, de que se vaya, ¿cómo se llama? De ahí no tenemos ninguna revelación que Dios le haya dado leyes como hoy enseñan, porque se dice que obedeció los preceptos, los estatutos. No sabemos, la Escritura no nos da ninguna revelación de que más allá de estos mandamientos Abraham haya tenido más mandamientos alimenticios o lo que sea, porque no se ve en ninguna parte. No le prohíbe nada en lo absoluto en lo alimenticio, sigue la ley alimenticia que Dios le dio a Noé y a su familia y a la humanidad. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos el tercer pacto. Vamos al cuarto pacto, ¿verdad? Así que vamos a ir al cuarto pacto, donde Dios, ¿verdad? Hace pacto con el pueblo de Israel. No sé por qué terminé perdiendo todo mi bosquejo, pero bueno, aquí vamos a seguir. Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 12, ¿verdad? Y vamos a ir a ver lo que hace el Señor con el pueblo de Israel. Hace un pacto con ellos, ¿verdad? Y en ese pacto, primeramente, Dios los va a sacar de Egipto, los va a llevar al monte Sinaí. En el monte Sinaí va a hacer un pacto, ¿verdad? Con ellos, y por ende, antes de salir de Egipto, empieza dándoles mandamientos, ¿verdad? Primero tienen que celebrar la Pascua, ¿verdad? Dice así en Éxodos 12:43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que la hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa
y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos el otro pacto, el cuarto pacto que Dios hace con la humanidad, en este caso con el pueblo de Israel. Lo va a sacar de Egipto, le da la ordenanza de celebrar la Pascua, le dice todas sus ordenanzas de cómo celebrar la Pascua, quién la puede celebrar, da por señal otra vez la circuncisión como señal del pacto. Nadie podía participar de la Pascua, nadie podía vivir con el pueblo de Israel y participar de las cosas de la mesa del Señor sin circuncidarse. ¿Okay? Y esto lo vamos a corroborar allá en el libro de Josué, ¿verdad? Cuando allá se nos explica en el capítulo 5, cuando Josué viene y dice, ¿verdad? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo va Dios trabajando en este nuevo pacto. Todavía no han llegado al monte Sinaí, no se les ha sido dadas las leyes, ¿verdad? En este concepto, bueno, se me puede hacer muy largo, pero lo voy a hacer lo más sintetizado que sea. Dios en el monte Sinaí les dio la ley y por ende le dio por señal, ¿ok?
la circuncisión como señal del pacto, también como se lo había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les dio leyes, y nosotros sabemos que es bastante. Les dio leyes alimenticias, les dio leyes sacerdotales, les dio leyes ministeriales, les dio leyes con respecto al tabernáculo y todo eso. Entonces aquí vemos que Dios siempre hace las cosas legales, ¿verdad? Y les dio como señal del pacto la circuncisión. Todo eso vemos nosotros que el pueblo de Israel también fracasó en eso. Lo mismo la escritura dice desde el principio. Los primeros que salieron de Egipto fueron desobedientes, y así lo vemos sucesivamente. Entonces de ahí vemos que Dios hace un nuevo pacto, ¿verdad? En este contexto, Dios vuelve a hacer un pacto con la humanidad, y lo vemos por el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a ir, vamos a ver, vamos a buscar en el texto, perdón, se me borraron los textos, y voy a tratar de buscar lo más rápido que sea lo que Jesús dijo con respecto al pacto. Así que voy a ir al libro de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a ir a Lucas 22. Vamos a leerlo. Perdón, hermano, se me borró todo, no lo tenía apuntado, es más que aquí. Vamos a leer el Lucas 22, 14. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Okay? Entonces aquí vemos otra vez cómo se dice claramente el quinto pacto, ¿cómo se llama? Y por ende recibimos el evangelio como ley, ¿verdad? La palabra de Dios, el evangelio, y también nos dejó leyes alimenticias. Así que vamos a buscarlas aquí rapidito porque se nos borró todo esto. Y así que vamos a tomarlo de esta forma. Vamos a leer lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos que se nos está dando licencia y que cambian las cosas
Parece ser que nos vuelven a dejar con la ley de Noé, porque se nos dice de todo lo que se vende en la carnicería comer, mas no lo sacrificado a los ídolos. Entonces vamos a ir a buscar, ¿verdad? Las leyes en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, lo vemos repetido, de sangre de ahogado, vemos repetido que no se puede comer producto de sangre ni carne con sangre, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Entonces, ahí mismo vamos a ver que el Señor mismo nos habla con respecto a esas leyes alimenticias. Vamos a ir a buscarla, vamos a buscarla rápidamente, a ver si nos permite. Me da pesar que se me haya perdido el texto, todo el bosquejo, pero vamos a ver, vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice la escritura así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces aquí vemos Dios nuevamente, ¿verdad? Hace un pacto con la humanidad. Este pacto ya es con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y nos da señal del pacto en el libro de Efesios capítulo 1, ¿ok? Dice la escritura, ¿verdad? Que dice el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces aquí vemos Dios otra vez haciendo otro pacto. Este es el último pacto. No hay ningún otro pacto que Dios vaya a hacer con la humanidad. Todo lo que salga después es pura mentira, viene de las tinieblas, viene del infierno, viene de Satanás. Porque este es el último pacto que hizo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dio mandamientos, dio leyes alimenticias. Como pueden ver, cambian de una a otra, ¿verdad? Dio leyes cómo comportarnos, está así como también en el cuarto pacto, ¿verdad? Se nos ha dado el evangelio, el cual tenemos el deber de enseñárselo a los creyentes. Pero también, si ustedes notan, en todos los pactos Dios hace promesas futuras para el bienestar de la humanidad. Entonces Adán iba a vivir eternamente si no hubiera comido del árbol del conocimiento del mal, si no se hubiera revelado del bien y del mal, perdón. Entonces lo mismo Noé, se da esa bendición de fructificarse, de señorearse en todo. Viene Dios con Abraham, hace esa promesa también de que en la simiente de él van a ser benditas todas las naciones. Le vuelve a repetir eso a Isaac, a Jacob. Al pueblo de Israel le dice bien claro también que por medio de los judíos viene la salvación, ¿verdad? Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 3,
y en el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, bien importante entender que Dios hace 5 pactos. En ellas hay leyes alimenticias, leyes ceremoniales, sacerdotales, espirituales, morales, de todo tipo. Y hay leyes alimenticias, las cuales cambian de un pacto a otro. Y es el último pacto, el de la vida eterna. Así que aquí tenemos esta entrega que les doy para que ustedes se gocen, para que no traten, da tristeza. A mí me entristece hoy en día la gente porque no tiene entendimiento de esto y quieren vivir bajo el 4º pacto. No quieren vivir bajo el 3er pacto ni bajo el 2º pacto. Quieren vivir bajo el 4º pacto, aún sabiendo que ese pacto ya tuvo conclusión, ya fue terminado, ya fue cumplido, y aún sabiendo que bajo ese 4º pacto Dios sí puso por maldición al que desobedeciera sus leyes, estaba puesto bajo maldición. Y también Dios puso en ese pacto que el que cumpliera una ley estaba obligado a cumplir toda la que le correspondía. Mas, sin embargo, en el nuevo pacto sí hay maldiciones también. Está la maldición del que no ame a Jesús sea maldito. Está la maldición vigente del que haga la obra de Jehová con indolencia sea maldito. Sea maldito aquel que no ame al Señor Jesucristo. ¿Ok? Así es, sí, eso está ahí todavía. Entonces, bien importante entender, pero los que pertenecemos al 5º pacto no podemos estar en el 4º pacto. No podemos mezclarlo porque nosotros en el 5º pacto ya tenemos leyes de todo, ceremoniales, espirituales, alimenticias, de todo tipo de leyes están en el Evangelio, matrimoniales y de todo tipo hay ahí. Por lo tanto, sacerdotales, de ofrendas, de sacrificios, de todo. El que quiera vivir entre el 5º y el 4º pacto se va a ir al infierno según las Escrituras. Porque la Escritura dice que Dios no va a tolerar que nadie pisotee a su hijo y tenga por inmunda la sangre del pacto y resista al Espíritu de gracia. La Escritura dice allá también, eso lo dice en Hebreos 10, 26, 27, 28 y 29, y en Gálatas 3 y en Gálatas 5 dice bien claro que los que se justifican de la ley están bajo maldición y de la gracia de Dios caen, están caídos y separados de Cristo. Así que si está separado de Cristo, también dice la Escritura en el libro romano que el que no tiene al Espíritu de Dios no tiene a Cristo, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Así, punto y cerrado. Así que nosotros pasamos del régimen de la letra al régimen del espíritu y este es el último. De aquí no hay ningún pacto, lo que haya salido del Islam, del Corán, de los musulmanes, de Mahoma, todo eso es mentira, todo eso no es realidad, porque este es el último pacto que Dios hizo con la humanidad y por ende lo hizo por medio de su Hijo que está sentado a su diestra allá en el tercer cielo y que lo enviará de regreso él a recoger a todos sus hijos, bendito Dios Santo, Todopoderoso, y hará que reinen con él en esta tierra 1000 años, y después de los 1000 años destruirá Dios todo esto y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y esa Jerusalén celestial que está ahorita en el tercer descenderá a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra, y ahí es donde nosotros volveremos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y es lo que dice Jesús, de que volverá a tomar de la vid, ¿verdad? Entonces, bien importante que entendamos esto. Esta es la forma como debemos de vivir en el 5º pacto. Deje usted, no sea tonto, no deje que lo lleven a guardar leyes del 4º pacto, porque esas están para el 4º pacto, no están para el 5º pacto. Usted tiene leyes en el 5º pacto, busque un pastor que le enseñe a obedecer esos mandamientos del 5º pacto, a caminar en esa obediencia del 5º pacto, para que usted no peque, ni caiga de la gracia de Dios, ni se desligue de Cristo. Amén. Si tiene más preguntas, pues se puede comunicar con nosotros. Estamos en YouTube como Pastor Julio Matamoros, ahí escríbanos. Estamos en TikTok como Pastor Julio Matamoros, ahí también nos puede escribir en español, ¿verdad? Y estamos en Facebook como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros también, y Ministerio Profético Palabra Ungida. Ahí nos puede escribir también. Estamos en Clapper como Pastor Julio Matamoros, en Truth Social, en X,
¿verdad? Estamos como Pastor Julio Matamoros también, aunque estamos como Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Así que le agradecemos mucho su sintonía. Si usted cree que es palabra de Dios, por favor, compártalo, póngale me gusta, reprodúzcalo, comente y por favor, ore por nosotros y por el ministerio para que sigamos adelante enseñando la verdadera palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y gracias por su sintonía, gracias por compartirlo y seguimos adelante. Hasta luego, chao.